Muy bien, comenzamos con el ejercicio 10. Dice así: escribir un programa que lea un conjunto de ternas hasta la terna 000. Y para cada uno determine, mediante una función tipo booleana que devuelva true o false, si los tres valores son iguales. Por fin de proceso, mostrar la cantidad de ternas que hicieron verdadera la función en el programa principal. ¿Sí? ¿Se entendió qué es lo que pide? Tengo una serie de ternas. Una, no, varias ternas. La última terna tiene que tener el 000. Significa que si yo ingreso 045, tengo que ejecutar esa terna, tengo que procesarla. Cuando yo ingrese el 000, ahí me tengo que detener. Entonces ahí hablamos de ciclo, primero. Después, con cada una de las ternas que ingrese, las proceso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que para cada uno determine, mientras una función, determine mediante una función tipo booleana, si los tres valores son iguales. El mismo enunciado me está diciendo que tengo que generar una función y me está diciendo también cuál es el objetivo, cuál es el proceso que va a tener esa función. ¿Sí? Y también me está diciendo qué es lo que voy a enviar y qué es lo que voy a sacar de mi función, el comportamiento de esa función. ¿Está? ¿Se entiende? Después vamos a ver qué es lo que yo tengo que enviar a la función terna y qué es lo que tiene que salir de esa función terna. Que es como tipo booleana, voy a sacar un valor, ¿sí? Que va a valer true o false. Y después vamos a ver que pide un pequeño procesito, que eso lo tengo que hacer dentro del principal. Vamos a ponernos a trabajar. ¿Ven la pantalla? Sí. Muy bien. ¿Cómo empezamos? Por el principio, ¿sí? Vamos a desarrollar primero o pensar en la definición de mi función, perdón, declaración de mi función, ¿sí? Que también va a ser el encabezado de mi función, ¿sí? La primera línea, ¿sí? Que me indica cómo se va a comportar esa función. Vamos a ponerle un nombre. Terna, ¿sí? Al frente del nombre, ¿qué iba? Lo que retorna. ¿Y qué va a retornar? Lean el enunciado. True o false. True o Muy bien. ¿Y qué tipo de variable es true false? Pero, Booleana. no, Muy bien, booleana, no. estábamos hablando. En C pongo bool, fíjense, ¿sí? Es el tipo booleano. Bool se declara. Muy bien, esto es lo que sale. Y entre paréntesis tengo que poner los parámetros de entrada, todo lo que entra a mi función. Fíjense que lo estamos tratando en la declaración como una caja negra, mi función. Ahí estoy viendo qué es lo que envió y qué es lo que sale. Así se define el encabezado prototipo. ¿Qué es lo que entra a mi función? Fíjense el objetivo. ¿Qué es lo que va a ser mi función? Ver si los tres datos, si la terna, los tres números de la terna son iguales. Entonces, ¿qué envío a la función terna? Las ternas, cada número. Muy bien, vamos a ponerlo genérico. A,
num B, num C. Punto y coma. Y cuando envío los datos, ¿sí? Tengo que declarar también los tipos. En este caso lo vamos a declarar enteros. De esa forma, a través de los parámetros de entrada de mi función queda definida que va a aceptar 3 valores y que esos valores lo va a guardar dentro de la función en 3 variables, que se llaman num A, num B y num C. ¿Está? Muy bien. Tengo fijada mi función. Ahora voy a la función principal para hacer el tronco, ¿sí? El programa principal. ¿Qué hago? Olvídense de la función, ¿sí? Que es parte del proceso. Ahora tengo que pensar en la entrada, ¿sí? En el ciclo, porque no es solamente una entrada, y por cada una de mis entradas tengo que generar el proceso. Parte del proceso está la función. ¿Qué es lo que hago? Pedir que ingrese cada terna. Muy bien. Vamos a empezar con la primera, ¿sí? Son 3 números. Vamos a declararlos. NA, NB, NC, ¿sí? Los 3 números. Después vemos qué es lo que necesito. ¿Ah? Printf, ingrese la terna. Uy, que estoy mal. ¿Está? Sí. Muy bien. El scan. Leo los 3 números juntos. Formato, NA, y acá me estoy olvidando el ampersand, importantísimo, ampersand NB con ampersand NC. ¿Está? Punto y coma. Fíjense que en la lectura de los 3 datos, en el medio de cada uno de los caracteres de conversión está el espacio. No pongan coma, no pongan guión, no pongan ningún otro carácter, porque si no estoy definiendo un formato específico y mi entrada la va a pedir de esta forma. Si yo no pongo ningún símbolo, salvo el espacio, es más genérica la entrada. Yo puedo ingresar los 3 números con espacios entre ellos, o puedo ingresar cada uno con un enter, y no me da error, ¿sí? Si yo pongo un guión, por ejemplo, va a necesitar que nosotros, cuando ingresemos un primer número, guión, el segundo número, guión, el tercer número, ¿sí? Y si yo no declaro bien ese tipo de formato en mi print, puede ser un dolor de cabeza para el usuario que tiene que ingresar los datos. ¿Se entiende eso? Muy bien. Primera terna. ¿Sí? Ahora bien, no es la primera, no es la única, y hay un ciclo. ¿Sí? Y ese ciclo tiene una condición. Un for no puedo usar porque no tengo un número específico de ternas a ingresar. Tengo que ingresar ternas hasta que yo ingrese 000.
Entonces utilizo un while o un do while. En este caso voy a usar un while. While. Y ahora, ¿qué es lo que pongo? Mientras. NA. Por el sí, recuerden, ingresa. No es igual a 0. Y ahí va. Vayan pensando, ¿el AND o el OR? And. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Todos dicen el AND? Sí, para mí también. Sí, para mí también. Muy bien. Pensémoslos. Pensemos. Yo voy a guardarlo acá. ¿Ven? Voy a poner barra barra, ¿sí? Y es un comentario de ahí en más. El AND, ¿cómo se comporta? Cuando yo tengo verdadero, falso. Se tienen que cumplir las tres al mismo tiempo para que sea verdadero. Suponemos que 2. Lo hacemos con 2, es igual a lo otro. ¿Cómo es? Verdadero, falso. ¿Qué sale? Falso. Falso. Es decir, que si yo pongo 040, sale. No me sirve. ¿Qué pasa con el OR? Si Aunque una de se todas cumple. esas se cumple. Verdadero, falso, sigue siendo verdadero. Cuando las 3 se hagan falsa, en el OR es falso. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. Entonces, acá es la condición lógica O. ¿Se entiende? Siempre vean cómo se comporta cada una de las condiciones de acuerdo a cómo yo quiero que el ciclo se comporte. ¿Está? Muy bien. Mi terna la ingresé. Es válida. No son los 3 ceros. ¿Qué hago ahora? Empiezo a procesarla. ¿Qué me decía en cuanto al proceso del enunciado? Que use la función directamente. ¿Está? Entonces, parte del proceso es llamar a la función. La declaramos, la llamamos. ¿Cómo la llamamos? Con el nombre y enviándole los datos. Dentro del programa principal, los datos en qué variables están. NA, NB y NC. Pero este aquí que también me va a retornar un valor. Y ese valor lo tengo que guardar, ¿sí? En una función, por ende, en una variable, por ende hay una asignación de la llamada a una variable de qué tipo. Fíjense qué tipo de valor retorna. Booleana. Booleana. Entonces vamos a poner resultado, ¿sí? Una variable y que
esa variable resultado es tipo bool. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Cuando hago la llamada a ternas, ¿dónde voy? A ejecutar la función terna, que empieza con el encabezado, que es igual a la definición, a la declaración, pero sin el punto y coma. Abro llaves para escribirla. Y ahora estoy en la función. ¿Cuál es el objetivo de la función? ¿Sí? Ver que los tres datos, ¿sí?, son iguales. Si son iguales, tengo que devolver, ¿qué? Un true. Un true. Y si no, un false. ¿Está? Entonces, ese dato que voy a devolver, voy a ponerlo, ¿sí?, en una variable. Vamos a ponerle R, ¿sí?, que va a ser bool. Y voy a retornar R. Vamos a ver después. Y empiezo a preguntar por los datos. Los datos que yo envié desde el programa principal, NA, NB y NC, los valores de los datos, van a ser tomados dentro de mi función por las variables num_a, num_b y num_c. ¿Cómo pregunto si esos tres valores son iguales? Num_a igual, num_b y num_a igual a num_c. Muy bien. Y si es así, a R le tengo que guardar el valor true. Fíjense que aparece. ¿Sí? Fíjense que aparece en azul. Es un valor por defecto de la variable. Else, ¿sí?, R va a ser igual a false. Punto y coma. ¿Está? Recuerden, está de más decirlo, pero está bien recordarlo, ¿sí? Recuerden que siempre en una estructura de decisión por el sí tiene que haber acciones. El else puede no estar. Si no hay acción por el else, ¿sí?, no se pone. Hay algunos que pusieron, yo voy relacionando con los parciales, que pusieron else, abren llaves, cierran llaves sin ninguna instrucción. No tiene sentido. Eso está mal el uso de la instrucción. Muy bien. Salvando ese pequeño aclaración, seguimos. ¿Algún otro proceso tengo que hacer? Profesor, una pregunta. Sí. Si inicializamos la variable R en false, ¿no haría falta no poner el else? Eso sería otra. Muy bien, porque si se cumple esa condición, vos cambiarías el estado de R a true y false, digamos, quedaría por defecto, entonces R tendría un valor cuando salga de la función. Esa sería otra, muy bien. Otra forma de hacerlo. Perfecto. Muy bien. ¿Se entendió lo que dijo su compañero? Sí. Bien. Ahora, otro proceso no tengo que hacerlo dentro de la función. Ahora, retorno. Retorno con la función return. ¿Está? Y retorno al lado la variable con que
voy a sacar el resultado. ¿Sí? R, entre paréntesis, yo por costumbre, si no, return R sin paréntesis. Muy bien. R sale de ahí, el valor que va a ser false o true, de acuerdo a la condición, si se cumplió esta condición o no, ¿sí? Y vuelvo al programa principal. El valor de R vuelve al programa principal y se guarda en resultado. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Que el enunciado me decía. Mostrar la cantidad de true. Bien. Lo único que tengo que hacer ahora es preguntar si ese resultado que devolvió en ese momento es true. If fíjense que acá estoy trabajando con distintas variables. If resultado es igual a true, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Contarlos. Cont. Puntico. Cont más. ¿Sí? Un contador nuevo. Los contadores son enteros, ¿sí? Y siempre se igualan a 0. ¿Está? ¿Otro proceso tengo que hacer con cada una de las ternas? No. ¿Qué sigue? Vamos a terminar el ciclo. En cuanto a las lecturas, es un while. Tengo una lectura antes de la condición necesaria para validar los datos de la condición. Y tengo que tener una lectura antes de terminar el ciclo para que cuando llegue nuevamente a la condición tenga nuevos datos, tantos NA, NB y NC. Entonces acá, no se copió. Tengo que copiar las mismas instrucciones de ingreso ahí. Y ahí entonces estaría validando NA, NB y NC con nuevos datos que leí en este escáner. Muy bien. ¿Algo más? Mostrarlo. Muy bien. Entrada, proceso, la salida. ¿Sí? Cuando salga de mi write, ¿sí? Voy a estar aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Mostrar la cantidad de ternas verdaderas son porcentaje de, coma, const. ¿Algo más? Aquí está el final de mi main. Aquí está la función. ¿Falta algo más? ¿No? Creo que no. Muy bien. Vamos a compilar. Ahí está. Ingrese las ternas. Vamos a ingresar el 2, espacio, el 0 y el 3. Vamos a ver si funciona la operación lógica OR. ¿Vieron? No salí del ciclo, así que está funcionando bien.
Vamos a ingresar ternas iguales. 1, 1, 1. 5, 5, 5. ¿Sí? Y ahora vamos a ingresar los 3 ceros. 0, 0, 0. La cantidad de ternas verdaderas son 2. La del 1, 1, 1 y la del 5, 5, 5. Está funcionando. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Muy bien. Yo lo hice con el while. ¿Cómo sería con el do while? ¿Qué se puede hacer? En el do while tengo que tener un poquito de cuidado. ¿Sí? ¿Qué cambia mi código? Que esta condición del while está al final del ciclo. ¿Sí? Y que está el punto y coma ahí. ¿Y dónde? ¿Dónde empieza mi while? Mi do while, perdón. Antes de la lectura. La lectura, el proceso, ¿sí? Acá estaría todo ahí. Y esta última lectura no iría, porque el do while, ¿sí?, contempla la lectura dentro del ciclo, por ende no se necesita 2 lecturas. ¿Está? Pero ¿qué inconveniente hay en este ciclo? Que hay que tenerlo en cuenta si usamos el do while. En la condición, La condición se va a cumplir igual que en el while. Que la función no se ejecute. Sí, se ejecuta. Porque está en el ciclo. El comportamiento El primer del ciclo valor, es lo mismo. si los primeros 3 valores son 0, va a tomar igual a terna. Va a entrar en la terna ese 0, 0, 0. ¿Y qué va a pasar? Lo va a contar, porque los 3 números son iguales. ¿Sí? Y si yo pongo, a ver, miren, vamos a hacerlo, lo tenemos, así que vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Ingrese la terna. Vamos a ponerle el 4, el 5 y el 6. Vamos a ponerle números iguales. 5, 5, 5, una igual. Vamos a ponerle el 1, 1, 1, igual. ¿Sí? Son 2. Y vamos a terminar mi ciclo. 0, 0, 0. La cantidad de ternas verdaderas son 3. Me contó la 0, 0, 0. Eso es lo que pasa por el ciclo, con el ciclo do while. Porque el 0, 0, 0, como está la lectura al principio, entra en el proceso y se ejecuta todo el proceso con esos 3 valores. Y esos 3 valores son valores que se utilizan para cortar o para dar cierre a mi ciclo. Entonces, o hay 2. Algunos chicos lo que hicieron es validar, ¿sí?, si los datos son distintos, si NA o NB o NC son distintos de 0, y hicieron la terna, o cuando yo sé sí o sí que el 0, 0, 0 me lo va a contar. Entonces, ¿qué hago? Al contador lo decremento en 1. Y ahí me da en forma exacta la cuenta. lo inicializo en -1. Puede ser otra, muy bien. Pero solamente en este caso, ¿no?
¿Se entiende? Que cuando usamos un do while hay que tener en cuenta si el dato que yo ingreso es parte de la condición, ¿sí? En el proceso puede intervenir y cambiar los resultados. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, sí. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hacer el 11, ya lo hicimos en la clase del martes. El 12 lo hicimos el anterior jueves. Es muy simple, es un procedimiento. Vamos a hacer el 13 y le paso la posta a la Sofi. Bien. Voy a compartir pantalla. Bien, el 13 dice, escribir y ejecutar una función que invierta los dígitos de un número dado. Es decir, que si yo ingreso el 3, 4, 5, me muestre el 5, 4, 3. ¿No es cierto? ¿Cómo puedo yo hacer eso? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Ninguno? Bien. ¿Qué pasa? O sea, si yo sé que divido este número por 10, el 345 dividido 10, ¿qué resultado obtengo? El 34,5. Este 5, yo sí considero este número es el entero y esa parte es el decimal. El entero, entonces, es el 34 y el decimal, que vendría a ser el resto, es el 5. Que este 5 es el que yo necesito para mostrar por primera vez. Entonces, yo este resto de mi número dividido 10, lo puedo usar para usar este mismo número. ¿Se entiende eso? ¿Alguno? Sí. Sí, se entiende. Sí, sí, Perfecto. entiendo. ¿Yo ahora qué número necesito usar para mostrar el siguiente? El 34. Sí, Perfecto. sí, 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 sí. El 34, ¿cómo lo puedo obtener? Obteniendo la división como entero de 345 dividido 10. Entonces, si yo esto lo asigno a una variable A, yo sé que voy a obtener como resultado el 34. Y yo, si a ese 34 lo divido por 10, obtengo 3.4. Que el entero va a ser el 3 y el resto va a ser, perdón, el 4. Entonces, yo ahí obtengo el 3. ¿Qué pasa ahora si yo busco el 3 dividido 10? Voy a obtener 0.3. El entero es 0 y el resto es 3. Si este entero es 0, yo
no puedo seguir dividiendo. Y entonces ahí ya tendría mi número. Tengo el 5, el 4 y el 3. Y los puedo ir imprimiendo y puedo tener el número invertido. ¿Se entiende? Sí. Este es parecido a uno Sí, que sí. habíamos hecho dividiendo por 10.000, ¿puede ser? Exacto. Sí, no me acordaba. Algo así. Sí, sí, es muy, muy similar. ¿Qué estructura? O sea, yo para hacer esto lo tengo que hacer, siempre fui haciendo lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué estructura puedo usar para ir repitiéndolo? For. ¿Sé la cantidad de veces que lo voy a tener que hacer? Si yo cambio el No. número. ¿De qué depende la cantidad de veces que yo lo tenga que hacer? De la cantidad de dígitos que tengo. De la cantidad de dígitos que tenga. ¿Y me conviene contarlos? ¿Hacer todo un proceso para contarlo? No. ¿Por qué? ¿Qué puedo usar? ¿O cuándo se termina mi ciclo. proceso ahí? Cuando el entero es... El entero es 0. Cero. Exacto. Perfecto. Entonces ahí tendría un while. Puedo usar. Vamos a ver la codificación. No, este no es este. Tengo las librerías. Voy a tener el programa principal, que le voy a pedir que ingrese un número entero, y voy a ir a una función invertir. Invert, dice, bueno, invertir. Vamos a cambiarla de nombre. Declaro mi función no va a devolver nada, sí va a pedir para ejecutarse un número entero, la declaro. Primero hago algunas validaciones. Si A es menor que 0, esto es un número negativo. Si A es igual a 0, el inverso de 0 es 0. Y acá voy a ejecutar. Y voy a preguntar, mi número está en la variable A. Entonces, mientras que A sea mayor que 0, yo voy a ejecutar. ¿Y qué voy a ejecutar? Bueno, voy a usar una variable int r, acá, que r sea el módulo de A, mi número. Entonces, imprimo el número resultante, resto. Y a ese número A lo divido por 10. Al ser entera, la variable, vamos a ir teniendo esto, que voy obteniendo el entero como resultado. Esto lo proceso mientras que A sea mayor que 0, y después vuelvo a la función. Como en realidad yo ya fui mostrando adentro de mi función, vuelvo directamente y no muestro nada en el programa principal. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Lo ejecutamos. Ahí está. Y ingreso el número 345-543. Vuelvo a ejecutar.
escribo un número grande, me invierte el número. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Ahí. Uy, me perdí. Lauri, está silenciada. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora vamos a hacer el ejercicio 17. Pero bueno, vamos a participar. ¿Quién tiene la computadora abierta con el Sinjai? Y vamos a hacerlo, ¿viste? Todos juntos, ¿sí? Pero algunos de ustedes lo van a codificar en vivo. Vamos, ¿alguien lo tiene? Solamente tienen que escribir, chicos. Lo vamos a hacer el enunciado, al código lo vamos a hacer todos juntos. ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿Qué cosa? Había cerca de 40, creo. Ahora hay 35. Ahí Lucía puso yo. Bien, Lucía. Muy bien, Lucía. Muy bien. Siempre mujeres, siempre mujeres. A ver qué te Para, encuentro. a ver si por lo menos se sienten mal y empiezan. Lucía, te convierto como coanfitrión, ¿sí? Ahí estás, para que compartas tu pantalla con el PCIN. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a hacerlo entre todos, a ver. El enunciado dice, se realiza una inspección en una fábrica de pinturas y se detectan algunas infracciones. De cada infracción se tomó nota de los siguientes datos. A, tipo de infracción, 1, 2, 3 o 4. B, valor de la multa. C, gravedad de la infracción. Los datos finalizan con tipo de infracción igual a 0. Se pide informar al final del proceso los valores totales de la multa a pagar de acuerdo al tipo de infracción. Perdón, tipo de gravedad. La leyenda, clausurar fábrica, si la cantidad de infracciones 3 o 4, con gravedad G sea mayor a 3. Y el último ítem dice cuál fue el tipo de infracción que corresponde a la infracción de menor valor. Bueno, ahí tengo 3 ítems muy grandes. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos el día martes? Que hablamos que ciertos procesos no puedo modularizarlo en su totalidad, porque si ese proceso intervenían sumadores y contadores, ¿sí? No puedo trabajar con sumadores y contadores de datos que ingresan, porque recuerden que cada vez que se ejecuta una función, todas las variables, ¿sí?, se definen o se crean nuevamente. Y si yo uso un contador en una función, cada vez que ingreso a la función, ese contador va a valer 0. ¿Se entiende? Por ende, vamos a analizar lo que me pide este enunciado. Este enunciado dice que tengo que ingresar infracciones de una fábrica. Y son 3 datos: tipo de infracción, valor de la multa y la gravedad de la infracción. ¿Sí? Son varias infracciones. Tengo que ingresar esos 3 datos hasta que
la infracción, el tipo de infracción sea igual a 0. ¿Está? Ahí tengo un ciclo. Ahora, por cada infracción tiene un proceso. ¿Qué me pide? Los valores totales de las multas a pagar de acuerdo al tipo de gravedad. ¿Qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que tengo que hacer como proceso para ese ítem? A ver. No tengan en cuenta si lo modulara, si lo hacemos por módulo o no, ¿sí? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo que me pide hacer en ese ítem? Sumar la cantidad de multas de acuerdo a su gravedad. Es decir, si la gravedad es L, voy sumando el valor de la multa. Si la gravedad es M, voy sumando en otro contador, perdón, en otro sumador, es el valor de la multa. Y si es G, lo voy acumulando en otro sumador. ¿Se entiende? Eso lo puedo modularizar en un principio, ¿sí? Lo puedo modularizar, poner los sumadores todo en una función. ¿Y? Es decir, que yo envíe los 3 datos, tipo de infracción, valor de multa y gravedad, y que yo lo acumule en una función. ¿Lo puedo hacer? No, porque se perdería cuando salga. Muy bien, los sumadores, eso siempre estarían en 0. ¿Está? Muy bien. Eso en un principio lo hacemos en el programa principal. Vamos a empezar con eso. Muy bien, Lucía. Vamos a incluir Math. Perfecto. In mind. Deja un espacio y ponemos in mind. Declaramos 3 tipos de datos para ingresar nuestras entradas. Tipo de infracción vale 1, 2, 3 o 4. ¿Qué tipo de dato es? Int. Entero. Perfecto. Tipo pone. Punto y coma. El valor de la multa es dinero. ¿Qué tipo de dato es? Float. Float. Valor o multa, como quieras. Muy bien. La gravedad de la infracción, que es la letra L, M o G. Char, muy bien. Gravedad, pone. Punto y coma. Bien. Muy bien. Hacemos la lectura de esos datos, ¿sí? Print, ingrese el tipo de infracción. Vamos a empezar de 0. Printf, ingrese el tipo de infracción. Y vamos a ponerle entre paréntesis también 1, 2, 3 o 4. Vamos a darle en el mensaje, ¿no? Ahí. 1, 2, 3 o 4. Después dejamos, ¿sí? Para ustedes la validación, que eso es muy importante, ¿sí? Can, porcentaje de, coma, ampersand, tipo. Punto y coma. Perfecto. Vamos al siguiente. Print y scan, ¿sí? Ingrese el valor de la infracción.
Muy bien. Y el tercero, la gravedad de la infracción. Ingreso. Porcentaje C, muy bien. Al frente, entre las comillas y el porcentaje C, deja un espacio, porque si no, te va a dar error. No, barra N no. Al frente de la apertura de las comillas. Ahí. Deja un espacio. Bien, recuerden que eso siempre se hace con la lectura de caracteres. Muy bien, leímos mi primera infracción. ¿Sí? No es la única, entonces tenemos que pensar en el ciclo. ¿Sí? Write, vamos a usar un write. Write, mientras que, ¿cuál era la condición? Sea distinto de 0. Mientras tipo sea distinto de 0, yo entro al ciclo. Cuando el tipo de infracción es igual a 0, salgo del ciclo. ¿Está? ¿Qué hago dentro del ciclo? Empiezo a procesar. Lo que vimos recién es el primer ítem, los valores totales de multas a pagar de acuerdo al tipo de gravedad. ¿Sí? Entonces empiezo a preguntar qué tipo de gravedad es. Entonces ponemos un if gravedad es igual, y ahora entre comillas simples, ¿sí? F. Perdón, L. L, M o G, ¿sí? Si es gravedad L, ¿qué hago? Tengo que ir acumulando los valores de las infracciones. Entonces vamos a utilizar un contador o un sumador. Sumador. Sumador, porque son multas, son valores grandes, no estoy contando de uno en uno, no es cantidad. Me dice acumular las infracciones, ¿sí? Los valores totales. Muy bien, en el float, perfecto. Suma L, ponele suma, y la L, perfecto, igual a 0. Más valor. Valor. Bien, ahí está. El valor de cada una de las multas, que sea de gravedad L. De igual forma, lo que hago con gravedad igual a L, hago lo mismo, perfecto, con la gravedad M y con la gravedad G. Seguí, Sofi. Bien. Bien. Ahí sumamos los tipos. Que alguno no. Acá estoy. Bien.
Muy bien. El primer ítem está. Ahora el segundo. La leyenda clausurar fábrica si la cantidad de infracciones 3 o 4 con gravedad G sean mayores a 3. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? ¿Puedo usar funciones? Sí, y de distintas formas. ¿Sí? Gabriela ayer la usó, por ejemplo, para validar si cumple las dos premisas. Si es infracción 3 y 4 y gravedad C. Y envía como el tipo de función booleana que hicimos, un sí o un no, un true o un false, ¿sí? Para decir si esa infracción yo la tengo que contar, ¿sí? Para luego, después, ver si muestro el mensaje clausurar fábrica. Otra forma de hacerlo es hacer el proceso, ¿sí? De contar sin usar la modularidad y después fuera, cuando ya termino de pasar todas las infracciones, yo a través de una función valido si el número de infracciones 3 y 4 de gravedad C fueron mayores. Y si se da eso, mostrar el mensaje o no. ¿Está? Vamos a hacerlo, ¿sí? No sé, ustedes elijan. ¿Qué módulo hacemos? ¿Se entiende qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero modularizar? Vamos chicos, son 35 alumnos. ¿No quedó nadie? ¿Sería contar las infracciones? Ahí pide contarlas de tipo 3 y 4. Pero con gravedad G. Tiene que Bien. cumplirse esos dos. Y si son mayor a 3, entonces se muestra un mensaje por pantalla. Vamos a modularizar uno de los ítems que le decía Gabriela, lo hizo conmigo el día de ayer. De una forma, vamos a hacerlo de otra forma, así ustedes ven cualquier cosa, la clase de Gabriela y ven la otra resolución. Vamos en el proceso ahora, sin hacer módulo, ¿sí? A ver y a contar la cantidad de infracciones 3 y 4 con gravedad G. Y vamos a modularizar, ¿sí? La parte de preguntas. Si esa cantidad es mayor a 3, mostrar el mensaje clausurar fábrica. ¿Sí? Esa parte vamos a modularizar. ¿Se entiende? Entonces, dentro del ciclo voy a evaluar, ¿sí? Voy a calcular la cantidad de infracciones 3 y 4 con gravedad G. Y en un módulo voy a evaluar esa cantidad si es mayor a 0 y mostrar el mensaje. El módulo se va a ejecutar ¿dónde? ¿Dentro del ciclo o fuera del ciclo? Y fuera, para que termine de contar primero. Muy bien, muy bien. Estamos. Muy bien, entonces empezamos. Vamos a preguntar. If, tipo, ¿sí? Es igual a 3.
O tipo, no, en la misma condición. Bien. Es igual a 4. Y ahora también tiene que ser con gravedad G. Vamos a desdoblar para no poner tantos. Si se cumple eso dentro de ese if, preguntamos nuevamente, if gravedad es igual a G, entre comillas simple, G. Bien. Ahí estarían las dos condiciones dadas. ¿Y qué tengo que hacer si se cumplen esas dos condiciones? Contarlas. Contarlas. Utilizo un contador. Cont. Muy bien, que la tengo que declarar en 0. Perfecto. Ahí estaría, ¿sí? Me estaría contando esas infracciones. Fuera del ciclo me trabajo con la función. Esa función la vamos a hacer después. ¿Sí? Vamos a seguir con el proceso. El último ítem dice, ¿cuál fue el tipo de infracción que corresponde a la infracción de menor valor? ¿Qué me está pidiendo ahí? Chicos, traten de analizar el enunciado y ver qué es lo que pide, porque si no sabemos qué es lo que pide, no podemos desarrollar nada. Y que le digamos el número, si es 1, 2 o 3 o 4, de la infracción que la menor es L. Que el valor de la multa sea menor. Es decir, desarrollar el algoritmo de la menor multa, ¿sí? El algoritmo de buscar el menor, ¿sí? Del dato valor, ¿sí? Pero este aquí que cuando yo voy buscando la menor multa, ¿sí? El valor de la menor multa, también tengo que ir recordando ¿qué? El tipo de infracción. ¿Está? Muy bien. Recuerdan que es el mínimo, el min, ¿sí? Para buscar el mínimo de una serie de datos, tengo que inicializar una variable y crear una variable min, tipo entero. Entonces, al lado de la declaración vamos a poner min. ¿Sí? Y también tengo que guardar tipo, también crear tipo min, una variable tipo min. Y mínimo, no, mínimo va a ser de tipo float, porque va a tener el mínimo de la variable valor. ¿Se entiende eso? Voy comparando valor de cada una de las infracciones, que ahí tengo el monto de la infracción, y voy guardando también el tipo de ese mínimo. Entonces necesito dos variables, tipo min y mínimo. Mínimo no le asigno un 0. Recuerden que el mínimo tengo que o inicializarlo con el primer valor de la primera infracción o ponerle un número muy, muy grande. Fíjense que los primeros ingresos que hicimos es de la primera infracción, así que usamos esos ingresos para inicializar mis variables. Entonces, ¿dónde está el primer scan? Abajo de las declaraciones, hace un enter ahí después de ingresar el tipo. No, abajo del scan del tipo. Ahí. Vamos a poner tipo min igual a tipo. Punto y coma. Y abajo de valor del scan del valor, inicializo min.
mínimo, perdón, igual valor. Ahí están inicializados o puestos como valores mínimos, ¿sí? La primera infracción que yo ingreso. Ahora, dentro del ciclo, dentro del while, después de los if, vamos a trabajar. No, después de todo, antes de cerrar el while. ¿Dónde cerrás tu while? A ver. If tipo igual, ¿eso está afuera? If tipo igual a 3, igual a... ¿Eso está fuera del while? Tiene que estar adentro. Ahí, estamos en el proceso, muy bien. Abajo de ese if, ahí. Empezamos. If, valor, es menor a mínimo. Si dice que sí, abro llaves. Mínimo es igual a valor. Y recuerden, tengo que recordar también el tipo. Entonces, tipo mínimo creo que pusimos, ¿cómo se llamaba? Tipo min es igual a tipo. Ahí está, es igual a tipo. Para que si yo cambio el mínimo, también me cambie el tipo. ¿Sí? Con los nuevos datos que ingresé de la misma infracción. ¿Está? Eso se va a repetir por cada una de las infracciones que yo ingreso. Y va buscando de cada una de las infracciones el mínimo valor. Y me guarda el tipo de esa infracción. ¿Está? Entonces el mínimo estaría. ¿Dónde termina mi ciclo? ¿En qué llave? Ahí ese es del main. Coloreal, a ver. Coloreal las llaves del while. Colorear la llave del write, es decir, en la llave del write, donde empieza el write, hacerle clic. No, hace clic al lado de la llave del write, ¿no te cambia de color? O doble clic. No, no está. Ahí está. Ahí, ¿es esa? Bien, Sí. muy bien. Salgo del ciclo. Después, enter. Muy bien. Ahí tiene que tener una llave también del main, ¿no? Entre la llave es. Muy bien. Entonces, fuera ya del ciclo, porque de procesos ya hicimos todo, salvo el segundo que me falta una parte, pero también se codifica fuera del proceso. Vamos terminando. El primer punto, los valores totales de la multa a pagar de acuerdo al tipo de gravedad. ¿Sí? Ahí lo fuimos sumando. Fuera del ciclo, ¿qué tengo que hacer ahora? Imprimir. Mostrarlos. Entonces son 3 print. Print. Los valores totales de las multas, gravedad. Valor total de multas, gravedad L, pone. Print. Sí, ahí en el medio. Gravedad L son 2 puntos, porcentaje, son float, porcentaje F, porcentaje .2 F, así la acotamos, y muestro suma L. Muy bien.
Muy bien. Eso mismo, para mostrar los de gravedad M, lo mismo copio y pego. Ahí está. Perfecto. M. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Primer ítem ya está. Seguimos con el siguiente. La leyenda clausurar fábricas y la cantidad de infracciones 3 y 4 con gravedad G sean mayor a 3. Dentro del ciclo que hicimos, ir contando esas infracciones, ¿sí? Que son de tipo 3 y 4 y gravedad G. Ahora, ¿eso dónde está guardado? En cont. De fuera del ciclo, dijimos que eso lo podemos hacer, ¿sí? La validación de esa cantidad, ¿sí? Para mostrar la leyenda lo podíamos hacer en un módulo. Entonces, vamos arriba a declarar nuestro módulo. Muy bien. Vamos a llamarlo de alguna forma leyenda. Vamos a ponerle un nombre leyenda. ¿Sí? No voy a devolver ningún valor, porque yo voy a mostrar el resultado ahí. ¿Sí? Entonces es una función void. Al frente le pongo void. Y como parámetro de entrada tiene el contador. ¿Sí? Entre parámetros, no. Después de leyenda, abro paréntesis, cierro paréntesis. Muy bien. Y le pongo int, porque voy a recibir un valor entero, pero no le voy a poner el mismo. Cant, ponele. De cantidad. Muy bien. ¿Sí? Cantidad de infracciones. Igual a 0 no, porque es parámetro. Así, muy bien. ¿Está? Eso mismo, copialo todo y vamos a hacer nuestra función. No, dentro del main. Ah, perdón, sí, está bien. Yo estoy mal, veía. Muy bien, abro llaves, cierro llaves. ¿Y qué voy a hacer en eso? Recibo cant, después hacemos la llamada. ¿Qué hago? Un if. If can es mayor a 3. ¿Qué tengo que hacer? Mostrar la leyenda, es decir, un print. Print y mostrar, clausurar fábrica. /n pone. Bien, ahí, muy bien. Fábrica. Punto y coma. Ese es mi proceso. ¿Está? No retorno nada. No hace falta poner el return. Ahora, después de los prints, dentro del main, eso, ahí, vamos a llamar a leyenda. Vamos a poner leyenda para que se ejecute. ¿Y qué le envío como datos? Abro paréntesis, cierro paréntesis, ¿y qué envío? Cont. Cont, muy bien. Punto y coma. Segundo ítem realizado. Y el último, ¿cuál es el tipo de infracción que corresponde a la infracción de menor valor? Muy bien.
es un mostrar nada más. Entonces, después de la llamada a la leyenda, un print, el tipo de infracción de la menor infracción, del menor valor, de menor valor, es porcentaje de y muestro tipo min. También no estaría mal si quisiera mostrar el valor mínimo, ¿sí? Pero ahí mínimo tengo que mostrar el tipo min. Ahí terminaríamos de codificar el último ítem. ¿Quedó alguna duda? ¿Cuántas veces se va a ejecutar el proceso? Terminamos el ciclo, chicos. Vamos a ver el ciclo con las lecturas, ¿cómo es? Falta eso. Falta ver. Demos una revisada, porque el proceso está... Fíjate dónde está el write. Porque usamos Se un ejecutaría while. una vez. La lectura. No, si el primer, en este caso, si el primer dato ingresado Anda más es válido, arriba. tendría un ciclo infinito. Porque por más que ingrese otros datos, va a seguir siempre teniendo datos válidos. Entonces ahí se crearía un ciclo infinito. Por eso falta validar al final. Falta el ingreso de Ingresar. datos nuevamente, no validar. Entonces copia las tres lecturas con los prints, todo eso, al final, antes de cerrar el write. Exacto. Pero eso, tenemos que sacar la inicialización que hicimos de los valores mínimos. Perfecto. Perfecto. ¿Se entiende? Eso tengámoslo presente. Siempre en el while son 2 lecturas. Si no usamos un do while, tenemos que tener en cuenta cuando ingresamos el tipo de infracción 0, que no la procesemos. ¿Alguna pregunta? Gracias, Lucía. Fue largo eso, pero de aquí sacamos que los procesos o los ítems en donde nos piden contar, sumar, tenemos en cuenta que la modularidad la tenemos que buscar de otra forma, pero que contemple los sumadores y los contadores dentro del programa principal. O bien, toda la lectura de los datos a contar y los contadores estén siempre dentro de un mismo módulo, ¿sí? Eso, porque hubo chicos que dicen, profe, pero si yo los pongo como variables globales, no tengo ningún problema. Claro, esa sería otra acción. Pero recuerden que las variables globales no las utilizamos. Tratamos de minimizar el uso de las variables globales porque es una mala programación, una mala forma de programar para luego hacer el mantenimiento, la búsqueda de errores, la compilación de esos programas. ¿Se entiende? Bueno, hasta aquí llegamos. De ahora en más, todos los otros ejercicios lo pueden desarrollar ustedes. Avancen, ¿sí? En el trabajo práctico hasta donde dicen punteros, hasta el ejercicio 20. Esos todos los pueden hacer. ¿Tienen dudas? Consulten. Tienen el tutor también a su disposición, ¿sí? Vean de este ejercicio cómo pueden modularizar
más todavía los procesos. Bueno, consultas, si no, damos por finalizado esta clase. ¿Todo bien? Una barbaridad. Parece que sí. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo libres, que tengan un buen fin de semana, estudien y nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Gracias, Sofi, por estar. Nos No, por vemos. favor. Chao, Logri. Chao.